Los edificios del mundo antiguo, lo que se llama la falsa Tartaria, porque es falso, no lo voy a explicar ahora, que es el milenio de Jesús, y todas estas elegantes estructuras clásicas de piedra cubiertas de tallas recargadas, antenas intrincadas y columnas colosales aparte de las entradas enormes que tienen los edificios. Yo pregunto, como ser humano primitivo que soy, con conocimiento limitado en este mundo primitivo del siglo XX, ¿era todo eso realmente necesario para construir? Y pregunto, ¿por qué nuestros antepasados, que fueron seres humanos primitivos, según nos dicen, por qué habrían de realizar semejante esfuerzo tan hercúleo? Se puede llamar hercúleo, de Hércules, en los viejos tiempos, con solamente lo que tenían la fuerza humana animal, ayudadas por poleas y palancas, porque es lo que tenían, eran primitivos. Sin duda, pues todo ese esfuerzo podría haberse invertido en proyectos municipales y locales y militares más prácticos y más acorde a su existencia, porque la vida era tan difícil y tan dura. Y sin embargo vemos esta monumental, colosal, impresionante, impactante arquitectura mundial en todos los continentes, en todos los países. ¿Por qué? Porque fue el milenio de Jesús. Bien, Jesús con I o con J. Así que pues para poder responder con más detalle a todo esto hay que visualizarlo desde una perspectiva realista anti-hipócrita y en referente a lo que es la recolección del poder. ¿Qué es el poder? La energía electromagnética, eléctrica, magnética, atmosférica, éter, como se le conoce, electricidad atmosférica, electricidad etérica. Y para obtener electricidad de la atmósfera es súper sencillo si las ciudades, porque son muchas en todo el mundo, idénticas, están planificadas con edificios diseñados para atraer, recolectar y distribuir adecuadamente de forma gratuita la corriente eléctrica. Esto se le ha dado el nombre en el mundo de habla inglesa como Antiquitech. Da igual que lo llames como lo llames, se le conoce como Antiquitech. ¿Por qué? Porque se refiere a la arquitectura que no tiene nada que ver con la versión moderna, primitiva de finales del siglo XIX y siglo XX de red eléctrica primitiva que tenemos. Y el concepto de Antiquitech consiste en utilizar la forma y la estructura arquitectónicas de los edificios antiguos para atraer la carga, se llama carga electrostática natural presente en la atmósfera y así aprovechar la energía etérica, éter atmosférica, por eso se le llama energía atmosférica o energía etérica, que es una fuerza de la naturaleza que siempre está allí. Por eso en las películas de Star Wars, de las galaxias, ponen usa la fuerza, porque siempre está allí la fuerza. Y tú y yo también somos campos eléctricos magnéticos. Bien, actualmente la ciencia, que esto existe, pasa que la gente no habla de esto. La ciencia académica de las grandes universidades y también en las películas y todo el rollo, ha clasificado esta energía atmosférica etérica como materia oscura, en inglés dark matter, materia oscura. Es como le llaman, incluso te vas a la universidad y te hablan ahí con todo tipo de rollos de presentaciones teóricas de la dark matter, la materia oscura. Pues todo es para que se esconda lo que siempre ha sido público y gratuito en el milenio de Jesús. Usando la tecnología de los edificios antiguos, se canaliza la energía atmosférica, etérica, electromagnética hacia los edificios para generar luz y para regular la temperatura y para, muy importante, crear un campo energético eléctrico magnético que esterilice las bacterias dañinas. Como sabes, tú y yo somos seres biológicos de bacterias buenas y bacterias dañinas. Tienes un campo energético eléctrico magnético, que eso es lo que se sacó de contexto como espiritualismo, y tienes una humanidad de cuerpos glorificados que viven gracias al campo electromagnético que mata a las bacterias dañinas. Bien. Partiendo del axioma de que la explicación más sencilla siempre es la mejor, no hace falta ser tampoco un doctor aquí ultra iluminado de quinto pino espiritual, aplicamos los conocimientos básicos de energía eléctrica para postular cómo ciertos diseños, todos los diseños antiguos de edificios grandes, aprovecharon la energía eléctrica magnética, que es malentendida como energía espiritual, y creando un ambiente saludable con temperatura controlada perfecta y bien iluminado para todos los cuerpos glorificados de la gente que vivía en cuerpos de carne y hueso, pero sin tener que carimear en el mundo antiguo. Bien, para comprender cómo la arquitectura puede aprovechar la energía a través de esta extracción, simplemente hay que ver cómo eran construidos.
Para aprovechar la energía electrostática, atmosférica, etérica, electromagnética, consiste en construir una torre alta o muchas torres altas, como se veía, que eran coronadas con antenas. Por eso las cruces, tanto en el mundo cristiano como lo demás, en el mundo islámico o en el mundo judío, no son cruces, sino que son antenas en la cima de los edificios, que eran hechas de un material conductor diseñado para atraer la carga de energía etérica atmosférica del campo eléctrico magnético y canalizarla hacia la estructura. Olvidaos de lo que nos han dicho esto de que eran pararrayos, esa historia de que Benjamin Franklin fue el primero en 1753, en los 1700, que se le inventó esto de los pararrayos. Benjamin Franklin fue un don nadie, punto. La carga que estos edificios recibían era directamente electricidad, no era para pararrayos, y si todas esas agujas extraordinariamente fascinantes eran solamente para fines ornamentales, entonces no tiene ningún sentido tener a veces agujas retorcidas en espiral, que es de hecho la energía canalizada de forma espiral, que incluso hay mitología de ese tipo de espiral, no voy a entrar ahora en eso. La segunda parte, después de construir la torre con antenas, es acumular esa energía etérica, atmosférica, electricidad magnética en una cúpula domos, que por eso debajo de la torre hay cúpulas y domos, y tener un campanario debajo de las campanas, ¿no?, que han sido también destruidas y derretidas los metales. Un enorme reloj también, hay relojes también en los edificios, que los relojes funcionan como sintonizador para usar esta tecnología antigua. Y ahora que la energía etérica, atmosférica, electromagnética ha sido acumulada en los domos, en los colectores abovedados del techo, se puede canalizar desde los domos mediante largas varillas metálicas. Por eso los templos y las catedrales están llenos de metal, largas varillas metálicas que salían de las bóvedas del techo hacia las lámparas colgantes, estos candelabros inmensos, para proporcionar de forma radiactiva positiva, mediante radiación, mediante vibración y onda, proporcionan calor y luz sin necesidad de fuego ni gas, culminando en un filamento que brilla al exponerse a esta sutil corriente. Y ahora pues el objetivo es difundir y expandir esta energía, transmitiéndola de forma inalámbrica, sin cables, mediante pues lo que se ha acumulado en el edificio. Por eso es todo tan grande y tan enorme en los interiores de las catedrales, y todo es metal. La forma más sencilla de hacerlo, hacer esta transmisión, es mediante el sonido. Estos edificios, como sabes, tenían unas propiedades acústicas increíbles de forma geométrica de construcción, y también se logra de dos formas: mediante sonando las campanas, por eso las grandes campanas de metal que había en la historia antigua de las iglesias y catedrales, que no tienen nada que ver con la religión, y también haciendo uso tocando el gran órgano, los órganos de tubos, para afinar esa transmisión inalámbrica y dirigir los efectos para quienes estaban dentro de estos edificios. Estas estructuras con forma de urna que se ven en el exterior de los edificios, que hay urnas, igual que las urnas de Bagdad, que son esquinas de los tejados de los grandes edificios, que probablemente eran baterías químicas que recogen y emiten una carga eléctrica. Fácil ciencia eléctrica. Dentro de las catedrales, la acústica de los órganos, de tubos, combinada con el coro, pues reacciona con la energía acústica ambiental y geométrica acumulada para crear una resonancia vibracional, porque todo es resonancia y vibración, que puede usarse para sanar y para mantener un sistema libre de bacterias dañinas. De allí pues la cuestión de espiritualismo y todo el rollo. Entonces, si las catedrales están equipadas con esas antenas, cúpulas, domos y campanarios para crear una red de energía etérica saludable, dirás tú, es lo mismo para los edificios de tipo residencias. Por supuesto, se han visto mansiones y residencias y casas que luego fueron demolidas para esconder todo eso, que tenían exactamente el mismo tipo de arquitectura. Bien. También, por supuesto, los grandes asilos de locos, ¿no?, que no fueron asilos de locos, sino que fueron usados con tal fin para los últimos que quedaron testigos del milenio de Jesús. Bien, por ejemplo, tenemos lo que salió en este vídeo, también he puesto por ahí una imagen en este vídeo, uno de los órganos de tubos instalados en la finca Biltmore de Manhattan, en Nueva York, que supuestamente fue construida entre 1889 y 1895. Se tocaba desde el amanecer hasta la hora de acostarse para que siempre estuviera presente esa vibración y ese sonido.
Y otro aspecto pues interesante son las chimeneas que no usan leña. Como sabes, las chimeneas que eran con platos de metal no eran para quemar leña para fuego, sino que eran para usar la vibración eléctrica magnética. Si inspeccionas los grandes edificios antiguos, se ve claramente que eran adornadas de forma fascinante y eran siempre placas metálicas y con ornamentación. No era ornamentación, sino que eran cosas metálicas para el uso de la distribución eléctrica, magnética, etérica, atmosférica. Y siempre pues se veían como en los grandes edificios de la nobleza, que luego dijeron que eran la nobleza, nunca estaban cerca los muebles de alrededor de la chimenea, sino que estaban por toda la habitación. ¿Por qué? Porque lo que allí salía no era el calor del fuego, sino que era el calor eléctrico-magnético por radiación positiva inalámbrica. Bien, es difícil hoy en día encontrar fotografías de estos dispositivos de placas metálicas sin daños de fuego. Hay algunos pocos que no han sido dañados por el fuego, porque se han puesto esta gente de la nuestra en usar leña y quemar fuego allí como si fueran los grandes sabios de esquinas. Bien, ¿qué más? Tenemos también estos son dispositivos de climatización para mantener la misma temperatura agradable de cara al exterior y al interior. Y también, si te das cuenta, que ahora lo entiendo, porque yo también lo había visto de niño. No sabía de niño cuando veía estos edificios antiguos que las chimeneas de ahí arriba eran planas y estrechas. No tenían nada que ver con chimeneas que se usan hoy en día para sacar el humo. ¿Por qué? Porque eran planas y estrechas chimeneas para uso eléctrico-magnético. No eran de tubo para sacar el humo para que no te intoxiques, que justo por eso muchos de estos edificios luego se incendiaron, porque muchos de los incendios precisamente fueron incendios debido a que se usaron luego para leña de fuego, para gas, que no era para ese uso, luego se incendiaron. Y para entender también pues aspectos de distinguir estos edificios, tenían protuberancias en la parte superior de metal o de piedra que servían como antenas. Las chimeneas de nuevo eran planas, las torres en el tejado para acumular y distribuir la energía etérica atmosférica, y las entradas colosales que dices tú, entras por ahí y te sientes como un piojo don nadie en altura. ¿Por qué? Porque eran para gente más alta, evidentemente. Olvídate de la palabra Tartaria, porque Tartaria viene de Tartarus, que significa infierno. Fue una forma de sacar de contexto todo y desviarnos de la atención del milenio de Jesús, o de Isus con I, y pues todo lo que es la historia falsificada. De hecho, la red eléctrica nuestra primitiva, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, siguieron haciendo la red eléctrica moderna, aquellos que se han apropiado de la arquitectura antigua. ¿Qué ha pasado? Pues muy simple. Se han llegado esta gente después del reseteo, después del final del milenio, y han dicho, esto es nuestro. Y mientras están ahí pues construyendo la nueva red eléctrica primitiva, ellos pues siguieron disfrutando de esta tecnología antigua. De hecho, muchos de los magnates, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, como en Europa, Francia, Alemania, como en Hispanoamérica, dijeron que ellos son los constructores de estos grandes edificios, y de repente a los 20, 30 años los demolían diciendo, es que no es demasiado caro para mantener. Claro, para mantener con energía de gas y de fuego, evidentemente que es demasiado caro, porque ya no tenían uso del electromagnetismo éter atmosférico. Y la principal prioridad de la nueva agenda, cuando llegaron en los 1700 y 1800, era controlar lo último que quedó, desmantelar sistemáticamente las características de estos edificios y exhibirlas en las grandes exposiciones universales, que por eso abundaron tanto las expos universales entre 1850 y 1900. Y bien, unos pocos privilegiados de la clase alta pudieron seguir disfrutando de los beneficios del éter atmosférico. Los ciudadanos de clase baja se vieron obligados a depender de fuentes de energía rudimentarias y peligrosas como son el gas y el carbón y el petróleo y todo el rollo y el fuego, hasta que se aseguró la dependencia de la sociedad del petróleo, del gas y el carbón, que eran fáciles de controlar y de usar con dinero. Y una vez que se implementó la nueva tecnología de medición, de medirlo todo, porque le preguntaron a Nikola Tesla, los banqueros que le financiaban los proyectos de Nikola Tesla, le preguntaron, bien, Mr. Nikola Tesla, todo genial con esta energía, pero ¿se puede medir
para nosotros hacer que las masas ignorantes dependan del sistema financiero y tengan que pagar la energía medible. Decía Tesla, no, esto no se mide, esto es energía libre para todo el mundo. ¡Fuera! No, quitamos las finanzas, no vamos, y se dejaron de financiar el proyecto porque no es tecnología medible. Ellos querían, por eso se creó luego la red eléctrica con cobre y con cables y que sea todo con alambres y con eso de inalámbrico ahora, que nos lo metieron en inalámbrico en el siglo XXI, esto existe desde siempre. Porque todo debe ser medible para que sea, para que tú y yo tengamos que pagar pues por medición, no cuánto has gastado de energía, de electricidad. Somos tan... Mejor no lo digo. Entonces, las estructuras cívicas restantes se integraron en las elaboradas ferias y exposiciones universales. Dijeron que esto era lo último del mundo antiguo, en plan de que lo han hecho ellos rápidamente en 6 meses. Como greco-romano, lo derrumbaron todo y aquí estamos hoy en día, como estamos en el siglo XX y XXI. Se destruyó todo, lo poco que quedó pues está en manos de ellos y es triste y frustrante que esto podía haberlos conocido antes del COVID y antes del 2015, pero fui vago y no sabía dónde buscar. Por lo menos ahora sé que fue el milenio de Jesús y ahora pues todavía tengo que explicarte más los textos bíblicos, que la gente los saca de contexto porque a la gente le gustan más las mentiras dulces y la hipocresía que la verdad, y ya está. Veremos más fotos y más información según vayamos sobre la marcha.